al ver que su economía se quebró, su salud, sus hogares y bueno, tantas cosas. Y los tiempos son cada día más complicados, más difíciles y sostenernos en la fe. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué discípulos formamos en las iglesias? ¿Cómo sé que soy un discípulo? Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y el Señor nos responde y nos dice quién es un discípulo. En Juan capítulo 13 encontramos los versículos 34 y 35. El Señor nos habla de quién es un discípulo para Él. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué era el criterio en los tiempos de Jesús para los religiosos, para ser un miembro de la sinagoga, para estar en la escuela de los rabinos, de los fariseos, de los intérpretes de la ley? ¿Cuáles eran los criterios para ellos? Bueno, los criterios para ellos, para ser un discípulo de ellos, era que definitivamente cumpliera con todos los ritos de la ley. Inclusive para ellos, que Jesús sanara a alguien en el día de reposo, en el sábado o el domingo, para nosotros era quebrantar la ley. Y por eso podían expulsar a alguien de la sinagoga. Recuerda que los padres del ciego que Jesús sanó fueron confrontados por los religiosos que si ese era el hijo y que de verdad había sido ciego desde nacimiento. Y ellos tuvieron temor de responder, identificarse en que era su hijo. Ellos dijeron, pregúntele a él. Y el texto dice era que tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Un discípulo para ellos era alguien que memorizaba la Torá, cumplía con la ley y cumplía con todos los ritos, los impuestos y todas las cargas económicas que ellos imponían en el templo y para los ritos religiosos que ellos tenían, como los lavacros, el lavamiento, la purificación que estamos hablando, y bueno, todo lo que ustedes conocen. Eso era un discípulo para ellos. Para nosotros los cristianos, decimos, bueno, para nosotros no estamos allá en esa categoría de la sinagoga, de los religiosos de la época, pero nosotros tenemos también nuestros requisitos para decir que es un discípulo. Y para nosotros un discípulo es alguien que va a una iglesia fielmente todos los domingos y bueno, gracias a Dios los que pueden ir. Alguien que es bautizado, pues lógicamente si es bautizado es porque es discípulo. Alguien que cumple con todas las cartillas de discipulado de una iglesia que lo estableció y si está todos los pasos 1, 2 y todo y cumple con todo, es un discípulo. Se hace todos los cursos. Una amiga en estos días me comentó de que fue expulsada de un curso, de un seminario y de una iglesia porque falló una vez a una de las lecciones. O sea, si usted falla también en algo que está establecido por la iglesia, como los cursos, los pasos, y si no vive los procesos, y si no se somete a todas las cargas impuestas también, pues no es discípulo. Para nosotros, tristemente, hemos decidido que un discípulo es alguien que diezma, y eso es muy importante. Si no diezma y no da aporte económico, pues tampoco es un discípulo. Y no es un discípulo si no se identifica con nuestra iglesia, si no defiende la iglesia y se hace, mejor dicho, casi matar por la iglesia, porque la iglesia donde está o el grupo donde está es la mejor, la que va para el cielo. Los mejores discípulos son los de esa
iglesia a la cual pertenece. ¿Qué criterios tan distintos Jesús tenía? Cuando llega y le dicen los discípulos que encontraron a unos que no eran de los suyos. Y bueno, Jesús seguramente estaban esperando que Jesús les decía, eso es celo religioso. Hay que cuidar la doctrina, hay que ser muy celoso con esto y los felicito por prohibirles a ellos. Jesús dijo, no, están diciendo algo contra mí, están predicando un evangelio equivocado, déjelos, porque el que no está contra mí está conmigo. Pero Jesús no era un sectario. Jesús, sus criterios para ser un discípulo eran muy distintos a lo que eran en los tiempos de Jesús y a lo que hoy nosotros consideramos que es un discípulo. Increíblemente, una persona, lo más importante es que cumpla con todos los ritos de la ley establecidos en nuestra iglesia, no importa si en su casa le pega a la señora, maltrata a los hijos, si es una persona que vive una doble moral, una doble ética, si es deshonesto, si no cumple con los impuestos y bueno, y todo lo que podríamos hablar, eso no importa cómo viva su vida afuera, no importa cómo viva su vida en su hogar, lo que importa es que cumple con los requisitos de la ley establecidos en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias. Eso es lo que cuenta para nosotros. Tristemente así eran los religiosos. El Señor por eso le dice a ellos, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Hipócrita es la palabra en griego para aquel que usa una máscara y representa una obra de teatro. Eran hipócritas y el Señor le dice, usted es un hipócrita, porque cumple con los requisitos de la ley. Y como decía el Señor, viajan de mar a mar y luchan por hacer un discípulo, pero después del lugar de formarlo de verdad como un verdadero discípulo del Señor, lo hacen más hijo del diablo que lo que era antes. Lo que hacen es tirárselo. Y yo digo, Dios mío, ¿será que en las iglesias de verdad formamos discípulos de Cristo o formamos discípulos a la imagen y semejanza del pastor, de la denominación, de las tradiciones religiosas que nosotros mismos hemos establecido? Para Jesús, discípulo era distinto. Entonces él dijo, mira, yo les voy a dar a ustedes un nuevo mandamiento. Y no olviden que cuando le pregunta el intérprete de la ley, bueno, ¿cuál es el mandamiento principal de todos estos? Él le resume la ley en un mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí resume la ley el Señor. Y el Señor entonces acá dice, un mandamiento nuevo os doy. Y es que se amen como yo los he amado a ustedes. ¿Y por qué es nuevo? Bueno, porque los religiosos y los judíos mismos, ellos no conocían este mandamiento. Ellos conocían los mandamientos de la ley. Ellos entendían que ellos estaban llamados a amar al prójimo. Y el prójimo era un mismo judío, pero no un pagano, no alguien de afuera. Y amaban bajo los criterios de la ley, si no quebrantaba la ley. Pero si cumplía la ley, pues decían, es una forma de nosotros amarlo. Nosotros amamos conforme a la ley. Entonces para ellos era algo muy nuevo. Ellos, los religiosos, no conocían el nuevo mandamiento, que es el amor sacrificial, que entrega su vida, que expresa misericordia y gracia y un amor incondicional. El amor que Jesús nos viene a enseñar a nosotros en la cruz, donde en la cruz se entrega totalmente sin reclamarnos nada, sin exigirnos nada, sin ponernos condiciones. Es el amor que Él nos representó en el samaritano, que en el buen samaritano, que es la persona menos indicada para los judíos, que pudiera expresarle amor a un judío, porque
había un odio racial y religioso entre ellos. Entonces, el buen samaritano, a diferencia del religioso que está más preocupado, el levita, el sacerdote, por cumplir los requisitos de la ley, el buen samaritano se detiene y por compasión sana la herida, lo venda, se manda la mano a la billetera, paga por los gastos y pide que lo cuiden. Es un acto totalmente de amor, de gracia y de misericordia. Los judíos solamente conocían las piedras. Los judíos no sabían qué era la misericordia, no sabían qué era la gracia. Los judíos pasaban de largo cuando el hermano que cayó golpeado y herido. Pasaban de largo porque lo importante para nosotros es que se cumpla la ley, que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y no detenernos a extender una misericordia. Los judíos no sabían qué era la generosidad, el amor integral que el Señor representó en este buen samaritano. Y eso es, Pablo por eso en 1 Corintios 13 dice, mire, usted puede hacer todo lo que quiera en el mundo religioso, cumplir con tantas cosas, aún entregar sus bienes a los pobres. Pero si usted no tiene este amor que el Señor nos encarnó y nos reflejó en la cruz, de nada sirve, ser muy religioso, cumplir con todas leer las cartillas, estudiar teología y ser todo. Pero si somos sectarios, si tenemos odio contra los hermanos, si consideramos que nuestro grupo es mejor que el otro porque somos de la verdadera denominación, si nos odiamos entre nosotros, nos falta misericordia, nos falta amor entre nosotros, de nada sirve, dice el Señor. Entonces, para muchos, definitivamente, esto es nuevo mandamiento. Porque mucha gente dice, venga pastor, yo eso no lo conozco. Yo conozco que es cumplir ritos, que es cumplir con asuntos de la ley, pero yo no sé qué es extenderle amor, misericordia y compasión a esta persona que no quiero amar, que no merece mi misericordia, que no merece mi perdón, que no merece mi gracia, que no merece que yo me mande la mano al bolsillo y le extienda una misericordia a esa persona. Cuando yo salgo por las calles y voy y llevo los mercados a los necesitados en las calles, hay gente que le dice a uno, ¿para qué le da ese sinvergüenza? ¿Para qué le da ese que es un ladrón? Y mire lo mal que nos han hecho estas personas. ¿Y para qué usted les sirve? No, es que eso tiene que surgir del corazón. Usted no lo da bajo criterios que merece o no merece. ¿Qué tal el Señor en la cruz decir usted merece y usted no merece? Dijo no, porque de tal manera yo los amé a ustedes, que di mi vida. Y el Padre amó, de tal manera amó el Señor al mundo, a usted y a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿cómo hago yo para amar así, Señor? Y cuando yo mire el texto y el Señor, yo no puedo amar así, porque mi fuente de amor es caída, es contaminada y viene de corazones no sanos. Y es muy difícil pedirle a una persona que su corazón está lleno de odio, de amargura, de resentimiento, que no perdona, que tiene clasismos y tiene tanta contaminación en su alma, decirle, ame como el Señor ama. Muy difícil. Y por eso es que en tantas iglesias y en tantos grupos religiosos, increíblemente hay tanto odio, tanto rechazo, tantas barreras. A ese no le hablo porque es pecador, a ese no le hablo porque no es de mi denominación. Y cuando una persona cae o sufre, le caemos implacablemente con el comité de piedras, porque nuestro corazón está contaminado. Si nuestro corazón no está sano, es imposible amar como el Señor nos pidió que amáramos. Por eso
Si hay algo que uno tiene que chequear todos los días es su corazón, no dejarlo contaminar de amarguras, de odios, de resentimientos, no permitir que el corazón albergue el veneno en el alma, porque eso me destruye a mí mismo, y destruye a los demás, destruye a los hijos, destruye a la esposa, el esposo, contamina donde quiera que una persona va. Pero una vez más, ¿cómo logramos cumplir este mandamiento? Bueno, el contexto nos ayuda, pero los buenos estudiantes de la palabra, el contexto de estos versículos arranca en el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí habla cómo él después se quita su manto y toma la toalla y le lava los pies a los discípulos. Pedro dice: Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y el Señor le dice: si no permites que te lave los pies, no vas a ser parte de este grupo. Entonces ahí ya vemos la historia, como él dice: Señor, lávame completamente. Entonces, el versículo 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Cuando él hace la declaración que uno de ellos lo va a entregar. Y este es Juan, que está recostado al lado, en el pecho de Jesús. ¿Cuál es la figura acá hermosa que hay? Definitivamente, usted no puede amar como el Señor ama y nos pidió que amáramos si primero no nos hemos dejado amar por Él. Si no somos primero parte de esa comunidad de amor que Él estableció. Si no nos hemos dejado ministrar por su amor, si no hemos recibido su gracia, su amor y su misericordia, su perdón, si no hemos permitido que lave nuestros pies de la mugre diaria de nuestras vidas y que Él nos extienda esa gracia, será imposible para nosotros extender gracia a otros, porque de la gracia que yo recibo, esa es la que doy. La persona que ha recibido ese amor y que ha recibido esa gracia es la persona que da gracia a otras personas. No teme, es la persona que sabe que lo que tiene es por la gracia de Dios. Entonces por eso saca su billetera y es generoso y comparte con el necesitado, comparte con los que lo bendicen y siembran en su vida. Porque recuerda: Señor, yo recuerdo mis tiempos de escasez y de pobreza y de miseria. Por eso de la gracia que recibo, doy. De la gracia que recibo, Señor, porque a mí me ministraron también sanidad, perdón y liberación. Esa es la que yo ministro a otros que están necesitados. Es imposible para una persona que no se ha dejado lavar los pies del Señor que hoy pueda ser un agente de bendición, de sanidad y de restauración para otros. Pero es la persona que ha logrado un lugar en la presencia del Señor, que es aquel que logró recostarse al costado de Jesús. Es la persona que logró un descanso en su alma, una satisfacción, una plenitud total en la presencia de Dios. Esta es una figura de un bebé que es amamantado por los pechos de su madre y está completamente satisfecho, está pleno. Por tanto, sirve y ama, no para que le aplaudan, no para que le reconozcan, no para que le levanten monumentos, no para llenar necesidades y vacíos en su alma. Porque hay personas que dan esperando que les devuelvan. Pero hay personas que nunca dan porque su corazón es vacío. Siempre están esperando que le den, que le den, que le den. Y nunca sacan la billetera para también bendecir con generosidad a otras personas, para orar, para ministrar. ¿Por qué? Porque tienen vacíos en su alma. No son satisfechos en su alma. Entonces piensan que todo el mundo tiene que darles a ellos y darles y bendecirlos. Pero venga, cuando tú das, es porque mi alma está vacía.
Pero aquella persona que logró descanso en la presencia de Dios, su identidad está plena como hijo de Dios. Y por eso el Señor los trata a ellos hijitos. Le dice en el versículo 33, hijitos, aún estaré un poco. Esa es una figura de un hijo que está pleno con papá. Y cuando un hijo está pleno con papá, satisfecho en la presencia de Dios, sus necesidades han sido suplidas por papá, ese hijo tiene una identidad sana. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tiene una identidad sana. Puede ministrar, puede servir como lo hizo Jesús, sin esperar los reconocimientos, los aplausos, las ofrendas, un amor que es utilitarista. No, este es el amor incondicional que se entrega sin derecho a exigir nada. ¿Por qué tanta barrera? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no amamos como el Señor nos pidió que amáramos? Porque no hemos logrado entrar al corazón del Señor. No hemos logrado entrar como entró Juan. Y por eso llegó a ser el discípulo amado, que él usa el mismo lenguaje a las cartas cuando él pastorea, hijitos. Y es el hombre que Dios ha preparado para pastorear la iglesia en un tiempo de tanta lucha y dificultad, y que ministra a partir del amor, de la gracia, de la misericordia desde Patmos en Apocalipsis, y manda las cartas para pastorear la iglesia en un contexto así. Hay muy pocos hoy en día pastores que ministren y pastoreen a partir de Patmos, a partir del amor, de la entrega, del sacrificio, como lo hizo Jesús, que nos ministró y nos pastoreó desde la cruz, quien entregó todo. Tenemos que reconocer que nuestro corazón está contaminado, que nuestras vidas no son íntegras, no son sanas. Por eso tenemos tanto egoísmo, tanta barreras. ¿Por qué nos cuesta a esta persona invitarle? ¿Por qué nos cuesta amarle? ¿Por qué nos cuesta entregarle? Porque seguramente hemos actuado como Pedro: Señor, a mí tú no me lavas los pies. No recibo esa gracia, no recibo ese perdón, no recibo esa misericordia. Y si usted no lo recibe, va a ser muy difícil extender un amor que cubre multitud de pecados. Un amor que levanta al caído, un amor que sana, un amor que abre la billetera, un amor que perdona, un amor que 70 veces 7 perdona al hermano. Esto es el criterio para el Señor de ser discípulos. En un mundo lleno de violencia, de odio, de injusticia, de tanta hambre, de tanto hermano necesitado. En las mismas iglesias, hermanos con hambre y necesitados, y otros con tantos recursos y tanto dinero, pero que solamente piensan en ampliar sus cuentas, en tener más para mí, pero no se acuerdan del huérfano, de la viuda y del necesitado. No se acuerdan de bendecir al que le bendijo, al que sembró en su vida, al que fue una bendición también para él. Esto es el criterio de ser discípulo. ¿Qué es ser de verdad discípulo? El cartón que ojalá usted tenga no sea el cartón que le dio la iglesia, ni el cartón que le dio un seminario, que le dice que cumplió con todos los ritos y todos los cursos de teología y seminarios. Que el cartón que usted tenga venga del cielo, que diga: este ama como yo he amado. Este es el criterio del Señor para usted y para mi vida. Y que en este Día de la Madre usted tenga una gran oportunidad de expresar con gratitud a esa persona que se entregó con amor sacrificial y se entrega todos los días, porque el ejemplo de amor de madre es incomprensible para muchos de nosotros. Como mi madre, que ya está en la presencia de Dios, nos amó a los hijos,
y siempre nos perdonó, siempre tuvo misericordia, siempre luchó y se esforzó para que tuviéramos al menos el pan diario. Eh, Madres así, sabias que edifican la casa, hay que honrarlas y hay que bendecirlas y expresarles nuestro amor hoy, y que no sea solamente hoy el Día de la Madre, sino honrarlas en nuestro diario vivir. Que Dios las bendiga y nos bendiga a todos con esta palabra. Déjame orar un momentico para cerrar este mensaje juntos. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra. Gracias por enfocarnos en la ruta correcta. Y también por darnos cuenta, Señor, de cuán equivocados estamos al pensar que somos discípulos tuyos cuando estamos tan lejos de lo que tú nos has enseñado, que es ser un discípulo, una escuela nueva que este mundo está necesitando. Padre, inunda los hogares de amor, nuestros corazones de amor. Saca de nosotros el odio, la amargura, las barreras, el pecado, el resentimiento y tanta basura que acumulamos. Inunda las familias de amor, de gracia y de misericordia, Señor. Y nuestros corazones, que desborde el amor de Jesús. Enséñanos como Juan todos los días a reposar nuestra alma en tu presencia y encontrar la satisfacción de la vida en ti, para que podamos compartir de la gracia que recibimos a un mundo tan necesitado de amor y de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.